recibimos con amor. Recibe nuestros abrazos, para ti es esta canción. Te estamos hoy invitando a conocer al gran Rey, y al oír su palabra te enamorarás de él. Ministerios Ebenecer, somos prosperados por la palabra. Somos Ebenecer, estás en un buen lugar. Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Bueno, estamos hoy aquí ya reunidos. Primero el Señor, estamos en un tiempo, pues, cada uno en nuestros hogares. Lamentablemente, pues, bueno, estamos orando y pidiendo al Señor por muchas situaciones de muchos hermanos que están pasando situaciones poco adversas a la salud. Y queremos pues ser parte también de esa bendición de estar orando por nuestros amados hermanos en este momento. Así que quisiéramos hacer una oración y también ponemos en nuestras oraciones a nuestro amado apóstol Billy Fuster, apóstol de Chile, de Benecer de Chile, el cual pues nos indican y nos ha llegado información pues que ya está, gracias a Dios, mejorando su estado de salud. Hace algunos días estuvo muy delicado de salud, pero creemos que la misericordia de Dios es tan grande que está obrando en este momento. También queremos pedir por nuestro hermano pastor Dorian Rodríguez, de aquí de la iglesia La Semilla, aquí en Guayaquil. También tengo reportes de los familiares de ellos, pues que están pasando un tiempo un poco complicado en su sistema respiratorio. De hecho, le queremos pedir al Señor en esta hora pues que nos ayude y que su misericordia sea poderosa para nosotros poder hacer la obra de Dios. Así que vamos a ponernos en esta hora a orar, pedirle al Señor con todo nuestro corazón. Usted que está ahí en su hogar, usted que ya está llegando ahí, ¿verdad? Y quizás está tomando asiento, le ruego también que tome nota, que busque su Biblia, busque la palabra de Dios, busque un cuaderno de anotaciones para ir tomando nota de lo que vamos a ir enseñando y compartiendo hoy en este discipulado virtual. Desde aquí de Guayaquil, Ecuador, la Iglesia de Cristo de Benecer, prosperada por la palabra. Y estamos muy agradecidos de parte de Dios con usted por su fiel sintonía siempre a cada uno de nuestros discipulados, principalmente pues para todos los miembros de nuestra congregación aquí en Guayaquil, Ecuador. Hasta segunda orden pues estamos congregándonos de esta manera, la manera virtual. Sabemos que hay una serie de situaciones que están habiendo en el medio, pero también creemos que Dios también está actuando en lo invisible. Así que vamos a ponernos en las manos de Dios. Señor, te damos gracias en esta noche por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Te rogamos, Señor, que en este tiempo, Señor amado, de virus, Señor amado, que se está prolongando ya por más de un año, aquí en nuestra ciudad y en nuestro país, te rogamos, y en el mundo mismo, Señor, te rogamos que tú pongas tu mano poderosa, Señor. Aquellas personas que están quizás pasando un tiempo difícil, te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, hagas un milagro en su vida, Padre amado, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre sus vidas y aún, Señor, en el momento difícil que ellos estén pasando, Señor, que tú tengas una palabra para ellos de salud, Señor, y decimos la palabra en el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre querido. Gracias porque tú eres un Dios poderoso, Señor. Eres un Dios, Señor amado, que está obrando a través de todo lo que, incluso lo que no vemos, Señor. Eres el Dios que obra en lo invisible, Señor, y te pedimos, Señor, con absoluta fe y confianza en que tú estás haciendo tu obra, Señor amado, en medio de los tiempos. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Padre, por este tiempo en el que creemos que tú vas a desarrollar sobre nuestras vidas cosas grandes, Señor. Aún en el tiempo difícil, este es el tiempo de la iglesia, es el tiempo, Señor amado, de aquellos que vivimos, como dice tu palabra, caminando y andando, Señor, en fe y no por vista, Señor. Y te damos gracias. Amén,
Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, yo en esta noche he tratado de traer un tema que he venido desarrollando y he venido en los discipulados ya de nuestra iglesia, hemos venido desarrollando y precisamente hemos venido conversando ya por mucho tiempo sobre el desarrollo, sobre la renovación que tiene que haber en el creyente, ¿verdad? En discípulo, en aquel que está buscando del Señor, aquel que está queriendo desarrollarse como hijo de Dios. Y vemos que hay algo muy importante, un proceso muy importante que tenemos que nosotros no dejarlo a un lado, sino tenerlo ahí siempre pendiente ahí, que es el proceso de la renovación de la mente del creyente. Hay un proceso que se inicia en la mente del creyente. Cuando recibimos a Cristo, ¿verdad? Recibimos al Señor, hay una serie de situaciones que se vienen dando y sobre todo ciertos conceptos, ciertos paradigmas, ciertas situaciones que ya están ahí en la mente del creyente. Y el Señor tiene que hacer algo muy especial. Mire lo que enseñó el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Vaya conmigo, Romanos capítulo 12, en el versículo 2. Y ahora que usted está sentado ahí en su hogar, vaya tomando nota, por favor. Y aquí el apóstol Pablo nos quiere transmitir algo, nos quiere dejar una palabra muy importante para nosotros, la iglesia. Dice la palabra de Dios, y no os adoptéis a este mundo. Otras versiones dice a este siglo. Esta versión dice a este mundo, sino transformaos. Y ahí le pusimos un colorcito diferente para que podamos ir tomando nota y resaltando lo que queremos desarrollar. Sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Fíjese usted, para que verifiquéis cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Y esto me impacta porque lo contrario, la antítesis de esto es que aquellas personas que no renuevan su mente difícilmente van a poder verificar cuál es la verdadera voluntad de Dios sobre su vida. Entonces aquí hay un precepto, aquí hay algo muy importante que tenemos que ir desarrollando, y es que para nosotros saber cuál es la voluntad de Dios, primero tenemos que renovar nuestra mente. Ahora, esto es muy importante y me fui un poquito a investigar ahí y quiero compartirle cierta información a usted acerca de la mente. Dice el diccionario Wikipedia dice lo siguiente, que la mente son las intenciones, propósito, voluntad, actitud hacia algo, reconocimiento, entendimiento, percepción, asociado a la conciencia, dice este diccionario. También podemos ver que con la mente, fíjese usted, con este pequeño concepto que tenemos, la mente, hermanos amados, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo, es donde se pueden discernir los pensamientos, fíjese usted, donde se pueden discernir los pensamientos, si los pensamientos que estamos teniendo vienen de Dios, si vienen de uno mismo e incluso si vienen del enemigo. O sea, la mente es algo tan hermoso, hermano, que usted va a poder desarrollar cierto grado de percepción o una visión de saber incluso cuáles pensamientos, hermano, le llamamos discernir, saber cuáles son los pensamientos que en realidad pertenecen al Señor y cuáles son los que en realidad van a ser de ayuda mucho para nosotros. Luego que nosotros tomamos decisiones en base a estos criterios y en base a estos conceptos que estamos dando, ¿verdad? Que si un pensamiento, si viene de Dios, si viene de uno mismo o si viene de parte del enemigo, luego que nosotros vemos estas decisiones, por ejemplo, podemos ver en el libro de Mateo 22:37, donde ahí nos habla y nos dice que debemos de amar al Señor con toda nuestra mente. Eso me impacta. Y en el parto gemelar que hemos aprendido nosotros ya en la iglesia como doctrina, que es el nacimiento, el nuevo nacimiento que le llamamos del nuevo hombre, de la nueva naturaleza divina que es puesta en nosotros en conjunto, en un parto gemelar con el Espíritu Santo de Dios, aprendemos algo bien interesante. Lo encontramos en el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 6. Vamos a ir, quiero poner una base para poder desarrollar algo que quiero conversar con usted en esta noche. Gálatas capítulo 4, versículo 6 nos dice algo bien interesante. Dice, porque sois hijos. Y eso tiene que estar bien claro en nosotros, que somos hijos. Pues porque sois hijos, Dios ha enviado
el Espíritu de su Hijo, mire qué tremendo, a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre, Papito, Dios, Papito, Padre. Mire qué tremendo, qué hermoso que el Espíritu Santo de Dios, que Dios ha enviado el Espíritu de su propio Hijo para que dentro de nosotros clame esa oración. Ahora mismo que estamos viviendo estos tiempos difíciles, ¿verdad? Dentro de nosotros sale ese gemido que seguro estamos que viene de parte de Dios. En Romanos 5:5 también la Biblia nos habla acerca de esta experiencia que le estoy comentando, de este nuevo nacimiento, de este acontecimiento único en la vida de cada creyente, único, aquellos que hemos vivido esta experiencia. Es una situación impresionante, impactante, de ver cómo el hombre cambia, cómo el hombre es transformado, cómo el hombre es llevado a un nuevo nacimiento. Mire lo que dice en Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y dice ahí, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire qué hermoso este ayudador glorioso que tenemos, tanto usted como yo, ahí donde está usted. Hemos recibido una naturaleza sobrenatural sobre nuestra vida. Hoy siempre estamos hablando sobre lo natural en medio nuestro, y eso es lo que nos ayuda, y eso es en realidad lo que causa la transformación en el individuo o en la individua. Ahora, mire conmigo un poquito más, ¿verdad? Pero esto se desarrolla y hay una batalla, pero la batalla no es en el cuerpo. La batalla, hay una ley que se da en el cuerpo, pero la batalla en realidad donde se genera es, hermano, en nuestros pensamientos. Y mire lo que dice aquí en el libro de Romanos 7:25. Vaya conmigo a su Biblia. Dice Romanos 7:25. Gracias a Dios. Tengo en esta versión de las Américas. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro lado, con la carne a la ley del pecado. Y aquí hay una palabra que en el original griego es la palabra número 3341, que significa metanoia, y significa ahí un cambio de mente, una transformación mental, un cambio de pensamientos, de criterios. Mire que esto es muy, muy delicado y muy hermoso a la vez, porque el creyente viene a Cristo, pero una vez que viene a Cristo comienza una batalla muy importante en el creyente, y la batalla precisamente viene en los pensamientos. Dicen que el enemigo donde tira los dardos precisamente es en el pensamiento, día a día. Ahora mismo con esto que estamos viviendo, ¿verdad? Escuchamos una serie de situaciones, noticias, malas noticias, noticias amarillistas, noticias rojas, noticias de calamidad, noticias de maldad, noticias de que todo está pasando para mal. Situaciones políticas, situaciones de salud, situaciones de moral, ¿verdad? Situaciones incluso religiosas. Entonces, tantas cosas que atacan a la mente, hermano. Algunos están pensando quizás que se están quedando sin trabajo, otros están pensando, ahora estuve escuchando antes de abrir en esta noche la transmisión, estuve escuchando de un posible confinamiento parcial e incluso hasta total. Y entonces las personas comienzan una batalla. ¿Qué es lo que va a pasar conmigo? ¿Qué va a suceder? O sea, es una batalla grande en realidad que está ocurriendo en este momento. Tenemos tantas versiones de las dichosas pandemias, de las dichosas cepas, ¿verdad? Que viene una peor que la otra es más volátil. Bueno, hay un sinnúmero de cosas que están sucediendo allá. Y yo me doy cuenta, hermano, que el creyente tiene que tener una mente diferente, tiene que tener, como el apóstol Pablo le llama, la mente de Cristo, ¿verdad? Es ahí donde en realidad desarrollamos nosotros la batalla, la buena batalla de nuestra fe. Y si puede ir conmigo, por favor, en el libro de 1 Corintios capítulo número 2, versículo número 16. Mire cómo se desarrolla esto. 1 Corintios capítulo 2, versículo número 16. Mire lo que dice ahí. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Y el apóstol Pablo aquí confirma y afirma y determina lo siguiente. Mas nosotros, usted y yo, tenemos la mente de Cristo. Mire qué poderoso.
Mire que a dónde nos lleva este versículo de la palabra de Dios. Porque usted me podrá decir, pastor, sinceramente estamos batallando y hay un borbandeo externo, hermano, desde casi ya un año aquí nosotros en Guayaquil, Ecuador. Estamos teniendo un borbandeo constante, hermano, constantemente borbandeando las noticias, hermano, de una forma impresionante. El domingo el Señor me ha llamado la atención para yo poder hablar y predicar sobre el cambio, la transformación, sobre el creer en el Señor, sobre tener fe, sobre estar seguro de que Dios está obrando aún en lo imposible, aún en lo que parece imposible. Pero fíjese usted ahí, hermano amado, que veo que aquí hay una situación bien importante cuando dice él que nosotros tenemos la mente de Cristo, o sea, la forma de pensar, la forma de accionar, como dijimos en el principio lo que significaba la palabra mente, la forma de actuar, la forma de pensar, la forma de prever las cosas, la forma de visualizar las cosas, es totalmente diferente al que lo puede ver el que no está en Cristo, obviamente, ¿verdad? Entonces, es una situación bien impactante lo que estamos hablando aquí, porque eso es lo que nos diferencia de cualquier otro. Eso es lo que nos diferencia de cualquier otra cultura o de cualquier otro pensamiento e incluso de cualquier otra religión, si se podría decir así. Obviamente nosotros estamos en una relación con el Señor y lo que queremos nosotros es pensar como Dios piensa. Es movernos como Dios se mueve, es creer en lo que Dios cree, es amar a lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Fíjese qué tremendo. Entonces hay que comenzar como en un proceso de limpieza, porque si nosotros tenemos en realidad la mente de Cristo, o sea, tenemos que ir desechando de nuestra vida, desechando de nuestra nomenclatura, debemos ir desechando tantos conceptos que nos vinieron sembrando por años, por meses, por siglos, hermanos, incluso por generaciones se traspasó de una familia a otra, de lo abuelo al tatarabuelo, al tata, y ahí vino a usted y ahora usted le está transmitiendo a sus hijos. Entonces hay ideas y pensamientos que se han transmitido de generaciones en generaciones, pero cuando creemos en el Señor, cuando venimos al Señor y cuando hay un verdadero nuevo nacimiento, lo que conlleva esto es un cambio no solamente de naturaleza. Ojo con lo que voy a decir, porque a veces hablamos mucho sobre el cambio en la naturaleza, pero no hablamos del cambio de pensamiento, del cambio de mentalidad, del desarrollar una mente diferente a la que teníamos antes. Entonces, obviamente, hoy en día tenemos que tener un cambio de naturaleza, que obviamente lo hace el Espíritu Santo de Dios, eso no lo podemos hacer nosotros, pero donde sí tenemos que comenzar nosotros a trabajar es en el cambio de la mente, cambiar la mente y poner, hermano, hacer esa adaptación a lo que es la mente de Cristo, cómo piensa nuestro Señor. Incluso lo he dicho muchas veces, sería bueno que cuando nosotros actuamos, que cuando nosotros decimos algo, cuando pensamos algo o vamos a actuar en algo, podríamos decir, ¿qué haría el Señor en mi lugar? ¿Qué haría el Señor estando en mi lugar? ¿Cómo actuaría el Señor estando en mi lugar? Yo creo que eso es muy importante, porque eso nos va a dejar a desarrollar no solo lo que nosotros queremos, como dice por ahí otro versículo, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos, sino que como el Señor piensa. Entonces creo que sería en este tiempo que estamos viviendo un tiempo de complicación, quizás hasta obligado por decirlo así, pero nosotros tenemos bien claro nuestros conceptos, nuestros pensamientos y nada nos puede mover de allá. Ahora, vaya conmigo un poquito más. Iniciando este proceso de limpieza, ¿verdad? Que le llamamos ahí, que vemos ahí en el libro de 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Vemos allá un hombre, puse ahí una imagen, ¿verdad? De un hombre que está ahí, le he puesto ahí la mente como un campo de batalla, porque en realidad es ahí donde se desarrolla el campo de batalla. Ahí saqué una imagen por ahí en el internet que está en inglés, ¿verdad? Y hay tantas cosas que combaten allá en nuestra mente, ¿verdad? El Facebook, invitaciones, mensajes de texto, ¿verdad? Charlas, hermano, ideas o imágenes totalmente de noticias falsas, ¿verdad? Marketing y tantas cosas que se están dando ahí, hermano, en la publicidad, ¿verdad? En la radio, en la televisión, YouTube, hermano.
correos que nos mandan publicidad falsa y tantas cosas de estas, hermano, que vemos nosotros. En realidad nuestra mente es el campo, es un campo de batalla, hermano, donde se está desarrollando ahí tantas cosas que el hermano o el ser humano está en este momento, hermano, agobiado de tantas situaciones que están pasando allá. Hay un hermano que me dice, algunos mandan noticias cada momento y a veces noticias desastrosas. Por ahí alguien sube en los chats que tenemos de la iglesia, hermano, está pasando esto, fulano se está... Hermano, de repente esas noticias, de repente todas estas cosas, hermano, nos traen un gran problema. Un problema, hermano, de una situación que puede conllevar, incluso, hermanos amados, a que las personas caigan en un momento y un estado de depresión, en un estado de inmovilidad espiritual, de ver tantas situaciones como se están dando. Y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en este momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que permitimos que entre a nuestra mente? ¿Qué es lo que permitimos que entre, hermano? Y preferible ahora en estos tiempos, pues, dejar de escuchar tantas noticias falsas, tantas cosas que salen ahí en el internet, que quizás están, hermano, obrando con falsedad o dándose una noticia con el mismo propósito de causar conmoción, de causar daño colateral, ¿verdad? Porque eso es lo que traen esas noticias, ¿verdad? Traen pensamientos que quizás ni son los que están actualmente pues desarrollándose, pero el objetivo de esta batalla del enemigo en la mente es precisamente eso, ¿verdad? Dañar un poquito ahí la forma de pensar del creyente, del cristiano. Yendo con esto, ¿verdad? De dónde se origina la batalla, que la mente es un campo de batalla, entonces quiere decir que tenemos que aprender nosotros a pelear, tenemos que aprender a batallar todos estos pensamientos. Y quisiera leer con ustedes el libro de Jueces capítulo 3 versículo 1. Jueces capítulo 3 versículo 1. Miren lo que dice aquí. Estas son, y versículo 2. Y estas son las naciones que el Señor te dejó para probar con ellos a Israel. Es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán. Esto solo para que las generaciones de los hijos de Israel conocieran la guerra y aquellos que antes no habían experimentado. Fíjese qué tremendo. Hay una guerra eminente que estamos batallando día a día. Pero la guerra no es cuerpo a cuerpo. La guerra definitivamente no es con su vecino, no es con su esposo, no es con su esposa. La guerra no es con el hermano, con el amigo, con el discípulo. No, totalmente equivocado. La guerra comienza, la batalla comienza precisamente en nuestra mente. Y hay una batalla, ¿verdad?, que estamos librando nosotros hoy en día como hijos de Dios. Hay una batalla y esta batalla está en la mente, hermano. Una batalla impresionante, hermano. Usted ni se acuesta, hermano, pensando en pandemia por los noticieros y por las redes sociales y todo. El mundo habla de lo mismo y se levanta, hermano, pensando en eso, pensando en aquello, pensando en la mascarilla, pensando en que la fiebre. Hay mucha gente que inclusive ha traído ya una psicosis colectiva. Déjeme decirle, hermano, alguien me decía, un doctor en esta semana, pastor, ahora toda gripe es COVID. Toda el que estornuda, cuando alguien estornuda, y alguien me hacía sonreír un momento en estos días, porque cuando usted va dicen ellos, en la metro, en los carros de la metrovía, hay mucha gente y usted solamente tiene que estornudar y todo el mundo se abre y hasta le dan el asiento. Entonces, en una forma jocosa lo digo porque obviamente la gente está cargada de pensamientos, hermanos, negativos. Fíjense ustedes que muchas personas dicen, quizás no puedo ir a congregarme a la iglesia porque me puedo contagiar, pero más sin embargo no importa lo que hacen el resto del día. No importa lo que hace en su casa, no importa, hace fiestas con amigos, asiste a reuniones con amigos, asiste a tertulias, todo ese tipo de cosas, ahí no hay problema. Pero sí nos predisponemos para quizás no ir a lo que sí es conveniente. Entonces tenemos que tener cuidado. Y obviamente esto es parte de una batalla, de una guerra de pensamientos que están llegando en este día, ¿verdad? Ahora pasamos las elecciones hace poco aquí en nuestro país y es impresionante ver la batalla
¿verdad?, que hay entre los candidatos o entre los allegados a una u otra candidatura, como unos dicen una cosa y el otro dice otra, pero total, son falsas informaciones simplemente para tratar de deslindar o tratar de confundir o tratar de adquirir el voto o el pensamiento, como siempre digo, sesgado a algún beneficio de alguien por ahí que piensa quizás que de esta forma va a ganar algo. Fíjese usted que esa publicidad ahora mismo, hermano, hay mucha gente que está tecnificando, hermano, la publicidad, la mercadotecnia, incluso se la está utilizando en muchas ocasiones hasta para la iglesia. Y esto es una cosa impresionante con la que tenemos que batallar, porque quizás nos están mandando mensajes equivocados, quizás nos están mandando falsos, como por ahí enseñaban en alguna ocasión un falso positivo, que están enviando imágenes falsas, están enviando conceptos errados, ¿verdad?, de lo que significa en realidad la fe. Y a eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso el Señor nos dejó una armadura, por eso el Señor nos dejó un escudo, nos dejó una armadura, nos dejó herramientas con las que nosotros, tanto usted y yo, podemos pelear. Mire lo que dice conmigo, vaya conmigo ahí a Efesios capítulo 6, versículo 16. Mire lo que el Señor nos dejó. Y esto me encanta sobremanera. Este es mi tema favorito. Me encanta estudiar y escudriñar esto porque es glorioso. Mire lo que dice Efesios 6, 16. En todo, dice aquí, en todo. Ojo con eso, si le pudiera subrayar con una bolita, diga en todo, tomando el escudo de la fe. En todo. Vuelvo y lo repito ahí, en todo. No dice en una parte, sino dice en todo. En todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar los dardos encendidos, dice esta versión, encendidos del maligno. O sea que hay dardos que día a día, hora a hora, minuto a minuto, se están dando, se están tratando de llegar a nuestra mente, vienen a nuestra mente dardos. Hace un momento puse la imagen de un señor donde están ahí, hermano, todo el día tratando de cambiarte el pensamiento, tratando de hacer que cambies tu fe, tratando de hacer que cambies tu criterio en cuanto a lo que dice aquí en la palabra, tratando de desvirtuarte y de que tú pierdas la fe a lo que dice la Escritura. Pero ahí están los pensamientos, ahí están los intereses externos de que tu fe mengue, de que tú pierdas ese control, ¿verdad? Sin saber quizás que tú tienes la mente de Cristo, tú tienes que pensar como el Señor piensa. Y miren lo que dice aquí Efesios 6, 16, deberíamos de apuntarlo ahí, tenerlo ahí, hermano, como versículo insignia, ¿verdad? Porque cuando vienen estos pensamientos, como dice ahí Efesios 6, 16, en todo, ¿verdad? Ante todo tomar nuestro escudo de la fe, nuestro escudo, y estar aquí bajo toda acechanza, bajo toda contaminación, y estar como un escudo protegiéndonos, hermanos, de lo que el enemigo quiere que nosotros pensemos. Y esto es muy importante, hermano, porque cuando yo veo este capítulo 6, versículo 16 de Efesios, nos está incitando y nos está afirmando que vamos a entrar en algún momento determinado de nuestra vida, vamos a entrar nosotros en una batalla que nos van a tirar dardos, y la forma de atacar el enemigo, como le decía yo en alguna ocasión a algún hermano, el enemigo no va a venir vestido con cacho y con rabo, o va a venir vestido, hermano, como un extraterrestre. El enemigo va a venir vestido, hermano, va a lanzar ideas, pensamientos, hermano, en el cual tú te desenfoques del propósito del Señor y en el cual tú pues te creas que estás derrotado, cuando la misma Biblia dice, incluso cuando nos sentimos débiles, dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Mire cómo cambia el criterio, cómo cambia el concepto, cómo cambia la nomenclatura de un verdadero hijo de Dios. Diga el fuerte, débil soy, que aunque tú estés caído, pero no estás derribado. Hermano, esas son escudos que vienen, hermano, y ese escudo definitivamente no está en ningún criterio doctrinal, sino está en un criterio de la palabra de Dios. Es la mente misma del Señor. Es la mente misma de Cristo. Vamos avanzando para ir un poquito cómo usted piensa. Yo quisiera ir desarrollando esta enseñanza
porque aquí lo importante, con unos minutitos que ya voy avanzando allá, ¿verdad? Cómo usted piensa, mire cómo esto determina, su pensamiento determina mucho, analice lo que usted piensa. Mire lo que dice el libro de Proverbios capítulo 23, versículo 7, la importancia de saber cómo una persona piensa, cómo el creyente piensa. Dice aquí, como él piensa dentro de sí, así es. Esto es determinante. Esta versión es determinante, este versículo es determinante en nuestra vida. Pues como piensa dentro de sí, así es, definitivamente. Usted solamente escucha hablar a una persona y como esa persona piensa, él tal es así. Mire qué tremendo. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Qué tremenda versículo, hermano, de la palabra de Dios, ¿verdad? Él, como el tal piensa dentro de sí, así es, está manifestando, hermano, la persona, la realidad de lo que él es, lo que dice, lo que piensa, cómo desarrolla, es lo que esa persona es. Mire, por ejemplo, hay varias personas, hay varios ejemplos, ¿verdad?, de mente no renovada. Yo le puse ahí, ¿verdad?, ahí puse una imagen, hay varias personas, varios ejemplos de mente no renovada, ¿verdad? Por ejemplo, uno de esos, ¿verdad?, voy a ir avanzando, Saúl, por ejemplo. Saúl, por ejemplo, es un ejemplo de una mente no renovada. Mire lo que pasó aquí. Voy a ir rapidito para después hablar de lo que sí son mente renovada o ejemplos de mente renovada. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 30, dice la Biblia ahí, y Saúl dijo, he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regrese conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Versículo número 11, del 18 al 11. Y arrojó Saúl la lanza, pues se dijo, clavaré a David en la pared, pero David no evadió 2 veces. Mire la forma de pensar. Por un lado, en el 15:30, él dice, he pecado y estoy arrepentido y quiero que esto termine. Pero por otro lado está haciendo lo contrario. Entonces, hermano amado, aquí determinamos nosotros, ¿verdad? Gente que aunque eran ungidos, aunque eran servidores de Dios, pero no tenían una mente renovada. Y ojo que eso es muy peligroso. Por eso es necesario conocer el pensamiento de aquellas personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Y no solamente dejarnos llevar pues por quizás alguna posición, por alguna jerarquía, sino también cómo piensa aquella persona. Cómo piensa, cómo es el ser, lo que ha entrado en su corazón. A veces es impresionante de ver personas que tienen quizás algún grado de nomenclatura, tienen algún privilegio, y ver hablar a esas personas o ver cómo piensan, cómo quieren hacer daño a otras personas, cómo hablan mal, deja mucho que decir. Por eso es muy importante saber, porque cuál es el pensamiento dentro de sí, el tal es definitivamente. Entonces, por ejemplo, Acán, mire acá, en Josué capítulo 7, versículo 21, otra mente no renovada. Acán, dice aquí, cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro del peso de 50 siclos, dice ahí, los codicié, los tomé. Mire qué tremendo Acán. Y aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda, con la plata debajo. Fíjese qué tremendo, esta mente no renovada, ¿verdad? Con lo económico, con las situaciones económicas. Saúl con la venganza, tenía venganza, no había renovado su mente. No importa que esté usted sirviendo, tiene que renovar su mente. Mire acá, Acán estaba sirviendo, pero tenía malas mañas, malas maniobras con el dinero, codiciaba, tenía codicia. Sin embargo, estaba sirviendo, estaba en la batalla. Por eso es necesario renovar nuestra mente. Cristianos que también se adaptan al mundo. Hay gente que el humanismo que ha entrado en la iglesia, lamentablemente, ha entrado un humanismo y muchos piensan y dicen, pobrecito, es creyente. Pero mire lo que dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice ahí, no os adaptéis a este mundo. No podemos, los creyentes no podemos adaptarnos al mundo. El mundo tendrá que adaptarse al creyente, no el creyente al mundo. Nosotros salimos de ese mundo, ¿verdad?, con una posibilidad y con una posición diferente. Tenemos la mente de Cristo. Por eso dice la palabra de Dios, no os adaptéis a este mundo, sino transformados. Ahí la palabra es metamorfosis, que existe una metamorfosis, transformados mediante la renovación de vuestra mente. Mire dónde comienza la transformación. Con todo el respeto,
cuando yo comencé el cristianismo, hace muchos años, a ser creyente y a seguir al Señor, se pensaba que cuando una persona venía a Cristo, rápido tenía que cambiarse, por ejemplo, una de las cosas, su forma de vestir. Su forma de vestir determinaba si esa persona era creyente o no. Hoy en día ya eso se terminó, pero en ese tiempo eso determinaba que una persona era convertida o no, lo cual vemos que no es así, porque lo que determina que una persona sea creyente o que una persona haya nacido de nuevo en realidad es que no se adapta al mundo, sino que se transforma. Hay una metamorfo, hay un cambio, una transformación en la mente, en la forma de pensar. En la forma de pensar, y obviamente cuando cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de hablar, cambia nuestra forma de dirigirnos, cambia nuestra forma de caminar, cambia nuestra forma total hasta de vestir, cambia todo, porque ha habido una transformación total en nuestra mente. Dice aquí, en vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios y lo que es bueno, aceptable y perfecto. Mire qué tremendo. Cuando hay un cambio de mente, cuando hay una transformación de la mente, ¿verdad? Automáticamente hay un discernimiento espiritual y discernimos de acuerdo a lo que Dios piensa, lo que el Señor quiere para nosotros, que es muy diferente a vivir una vida quizás de religiosidad, ¿verdad? Donde quizás usted ni está de acuerdo, pero lo hace porque la religión suya se lo indica. Aquí estamos hablando de una transformación de la mente a través de la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Otra persona, hermano amado, que quizás no transformó su mente, Marta, en el libro de Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 23 y 24, dice algo bien interesante. Vaya conmigo un poquito allá a la palabra. Juan 11, 23 y 24. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Aquí el Señor le está enseñando a ella, le está enseñando algo que va a pasar, pero mire cómo ella piensa. Marta le contestó, yo sé que Él resucitará en la resurrección en el día final. Y el Señor no estaba hablando de eso, pero la mentalidad de ella, la mentalidad terrenal de ella no le daba para poder desarrollar fe, no le daba para poder desarrollar lo que el Señor tenía en sus planes. Y eso es muy importante para nosotros. Diría yo, es determinante para la vida del creyente. También, por ejemplo, los israelitas en el desierto, para ir avanzando y ir conociendo un poquito mejor esto. Los israelitas en el desierto, mire lo que les pasó a ellos en el libro de Éxodo capítulo 16, versículo 3. Dice la Biblia, y los hijos de Israel les decían, ojalá hubiésemos muerto. Mire, esta es una mentalidad, deberíamos estudiarla uno por uno en la iglesia, sería hermoso. En el discipulado, ojalá hubiésemos muerto en manos del Señor en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, mire lo que ellos anhelaban. Nos sentábamos junto a las ollas de carne, los guisos, me imagino yo. Cuando comíamos hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Mire el pensamiento de la gente allá. Impresionante, cuando sabemos que el Señor nos ha llamado a una libertad y a una libertad completa. Pero no, habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. No había habido un cambio, una transformación de su mente y de su forma de pensar. Seguían pensando como tales. Salen del mundo, pero siguen pensando como tales. Siguen pensando como pensaban allá. Siguen teniendo ese doble pensamiento, ese pensamiento raro, ese pensamiento de cosas raras, ¿verdad? Y seguían, aunque estaban caminando, aunque estaban viendo los milagros, pero seguían anhelando Egipto. Jesse es otro, ¿verdad? Otro que no cambió su forma de pensar. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15, aquí encontramos algo tremendo. Dice, y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército con el Señor, con caballos y carros rodeaban la ciudad. Su criado le dijo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Ahí lo puse con rojito para que resalte un poquito. Y él le respondió, no temas. Mire, el pensamiento de una mente renovada. No temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y Eliseo entonces oró y le dijo, oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que él vea. Y el Señor abrió los ojos del criado. Y mire qué hermoso.
He aquí que el monte estaba lleno de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y una cosa tremenda, ¿verdad? Porque mirar como mira Dios, aún en estos tiempos difíciles, mirar como mira Dios, hablar como habla Dios, como el Señor nos ha mandado a hablar, el lenguaje celestial es muy diferente que el lenguaje terrenal y natural. Mire qué tremendo. Por ejemplo, también en la paz del Señor, ¿verdad? En el libro de los Salmos, mire lo que dice Salmo 27:3. Aunque un ejército, que esto es impresionante. Este salmo muchos lo leen a la deriva, lo leen a la rapidez, pero tómese su tiempo para leerlo con tranquilidad. Mire lo que dice aquí. Aunque un ejército acampe contra mí, yo me acuerdo cuando era pequeño iba a la iglesia, hasta me enseñaban a cantar este corito. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. No temerá mi corazón, aunque en mí contra se levanten guerra. A pesar de ello, yo estaré confiado. Este salmo debería tenerlo como salmo de cabecera, hermano. Y en el Salmo 34:7 dice, el ángel del Señor, mire qué hermoso, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. En otra versión dice, y los guarda. Esto es hermoso, porque hermano, en el Señor tenemos, hermano, complacencia y tenemos cuidado. Dios nos cuida y eso usted tiene que saberlo. Eso no debe de olvidarlo. Mire que esto es tan hermoso lo que estamos leyendo aquí, ¿verdad? Dios está interesado en bendecirnos. Digan afuera las noticias que digan. Diga el enemigo lo que quiera decirnos a través de traer tantas informaciones adversas que vienen cada día a nuestra vida. Cada día escucho gente publicando nuevas cosas que se imaginan, cosas en contra de esto, que la vacuna, que la no vacuna, tantas cosas que estamos escuchando. No quiero perder el tiempo ahorita en esas cosas, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es lo más importante. Cómo nosotros determinamos nuestra vida, cómo determinamos nuestro caminar, cómo determinamos lo que nos va a pasar, como lo dice la Biblia, que la lengua define nuestro destino. Y por ella comeremos de nuestro fruto. Mire qué hermoso, la lengua va a determinar, porque habla de acuerdo a lo que tenemos, lo que estamos sembrando. Por eso creo para mí, sin temor a equivocarme, que lo más importante es en este momento lo que estamos dejando a entrar en esta batalla que tenemos, este dardo día y noche, la batalla que estamos teniendo. Lo más importante es tener la mente de Cristo, una mente renovada. Y para ir avanzando allá, ¿verdad? Leemos nosotros ejemplos ahora de gente que sí renovó su mente. Ahí estamos, por ejemplo, ahí vemos a un Noé. Mire qué tremendo. Vamos a ver un pensamiento renovado. Noé, Génesis capítulo 6, versículos 13 y 14. Entonces dijo Dios a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y he aquí, voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés, y de ciprés harás el arca con compartimientos y la calefatarás por dentro y por fuera con brea. Y aquí es algo impresionante, porque aquí, hermano, a Noé lo envían a hacer algo que quizás nadie en ese momento lo creía. Y fue más de 120 años pregonero y trabajando, creyendo en una palabra que había recibido por causa de la renovación que había existido en su mente. Entonces, este hombre avanzó con una palabra y con una renovación de su mente, creyendo en lo que Dios había prometido. Mire qué tremendo lo que es una mente renovada. Caleb, por ejemplo, Números 13:30, encontramos otro hombre que renovó su mente. Caleb dice aquí, entonces Caleb clamó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente de subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Qué hermoso, hermano. Ahora estamos en un tiempo, entre paréntesis, que para el mundo le parece un tiempo complicado, pero creo que es el tiempo de la iglesia del Señor, porque es el último tiempo de la iglesia, el tiempo en que la iglesia se está preparando para la pronta venida del Señor. En cualquier momento suenan las trompetas y esto se acabó para nosotros. Y nos fuimos al encuentro con nuestro Señor. Por eso nos estamos preparando. Este es el tiempo de preparación.
Caleb dijo aquí, este es el tiempo sin duda en que conquistaremos. Este es el tiempo en que llegaremos a culminar para lo cual fuimos llamados. Es un tiempo hermoso. Es un tiempo de un avivamiento impresionante. Nunca antes había visto un avivamiento como el que tenemos hoy en día en nuestras iglesias. En nuestro ministerio es una cosa impresionante. Nunca antes hemos tenido tantos retiros ministeriales como los hemos tenido en este último tiempo. Jamás habíamos tenido tantas reuniones como las tenemos hoy en día. A través de los medios de comunicación, a través del Zoom, a través del Facebook, todas las redes sociales. Hemos bombardeado, hermano, a través de enseñanza de la palabra de Dios. Y de una manera hermosa se ha expandido el reino de los cielos aquí en la tierra. Y vemos nosotros cómo Dios tiene un propósito con nosotros. Y todo está de acuerdo al cambio de pensamiento que nosotros tengamos. En Números capítulo 14, versículo 24, mire lo que dice ahí. Pero mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu. Mire qué hermoso. Ojalá que pueda yo llegar a usted con esta palabra. Ojalá que pueda llegar a usted, que pueda transmitirle este mensaje de Dios a su vida. Que tenemos un espíritu distinto a los que están afuera. Tenemos un espíritu distinto a los que están allá. Tenemos un espíritu distinto al mundo. Ya fuimos transformados. Ya nacimos de nuevo con un propósito. Y el propósito es de que seamos diferentes, que pensemos diferente, que tengamos la mente de Cristo. El propósito no es mera religiosidad. No se equivoque. Yo no estoy hablando de religión. Yo estoy hablando de relación con Dios. Y esa relación nos conlleva a tener un pensamiento de fe continuo, caminando y andando, bendiciendo, hablando, bendiciendo, diciendo lo que Dios quiere que digamos y obviando lo que el Señor no quiere que digamos. Por eso dice aquí Números, pero mi siervo Caleb, mire qué tremendo, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente. Lo introduciré a la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. Pero qué hermoso como piensa Caleb. Dice él, sin duda la conquistaremos. Entonces es el espíritu. Quizás Dios te ha llamado a conquistar muchas cosas. Y siempre que vas a iniciar algo, siempre viene la idea de alguien, no lo vas a poder hacer. Como enseñamos el otro día en la iglesia, en el domingo, la mentalidad de elefante. Te pusieron la mentalidad de elefante y te dijeron, no lo puedes hacer, no podrás caminar, cuando tú sí puedes, porque el apóstol Pablo mismo lo enseñó, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún cuando estamos sin fuerza, Él nos fortalece. Mire qué hermoso. Caleb, por ejemplo, el apóstol Pablo, hablando del apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3, versículos 9 y 11. Vamos a ir avanzando porque el tiempo también va avanzando con nosotros y quiero terminar el propósito de la enseñanza. Filipenses 3, 9 y 11. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino que la que es por la fe en Cristo Jesús. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Mire el pensamiento, cómo pensaba Pablo. Ellos no estaban derrotados y yo quisiera que usted por lo menos entienda un poquito que este fue un tiempo muy difícil para la iglesia. Este no era un tiempo de lujo para ellos, con todo el respeto. Este no era un tiempo de posición económica, no era un tiempo, hermano, de vivir en oropeles. Este era un tiempo muy difícil. La iglesia, los primeros 50 años fue un tiempo difícil, donde los mataban, donde los aserraban, donde los metían a los fosos de los leones, donde los apedreaban, donde tan solamente con usted decir que era creyente, usted podía ir a la muerte definitivamente, podía ser decapitado, podía ser aserrado. De hecho, los apóstoles y los discípulos en el primer siglo murieron de esa forma. Pero a pesar de todo, ellos tenían una gran convicción. Y la gran convicción era de que Cristo era la justicia de ellos y que ellos podían hacerlo todo en el nombre del Señor. Mire qué hermoso. En Filipenses 3:13 también el apóstol Pablo habla de algo hermoso. Y mire lo que dice ahí. Hermanos, Filipenses 3:13, tómele ahí por favor. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado,
Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Ese es el pensamiento del Señor. Alguien me puede decir, pastor, yo me caí. Yo le digo, ¿y qué haces en el piso? Levántate, hijo. Levántate, ponte de pie y sigue caminando. Pero pastor, ya no quiero ir a la iglesia porque caí y fracasé. Pues ¿para quién tú crees que es la iglesia, hijo? ¿Acaso tú crees que la iglesia está para los perfectos? La iglesia está para aquellos que hemos sido redimidos. La iglesia, hermano, es un hospital, pero no de gente de COVID, sino un hospital de gente que ha pecado y que va a restaurarse en el nombre del Señor. Por eso es importante aquí escuchar el pensamiento del apóstol Pablo, el cual dice que él hace una cosa, olvida lo que queda atrás y avanza y camina, como lo leímos el día de ayer en 2 Corintios, que la fe es avanzar, es caminar, andar, andamos en fe y no por vista. Mire qué hermoso, esto es hermoso. Mire el pensamiento de Pablo, 2 Timoteo 4:6, mire cómo pensaba el apóstol, porque yo ya estoy listo para ser derramado como una ofrenda. Él mismo se pone como una ofrenda de libación. Y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. Entonces aquí le puse con un color amarillito diferente. Es hermoso lo que dice él. He peleado la batalla. Le pregunto yo a usted. Usted que es sabio y entendido. ¿Cuál fue la batalla que Pablo peleó aquí? ¿Peleó con alguna persona a puños? ¿Peleó con alguna persona a espada? ¿O peleó con pensamientos adversos que venían cada día a su vida? Aquí dice el apóstol Pablo, y lo dice bien claro después del punto, ahí versículo número 7. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Y ahora he guardado, dice ahí, la fe. Mire qué hermoso. O sea que quiere decir que la fe hay que conservarla, porque van a haber pensamientos adversos que te van a hacer para tratar de evitar que tú llegues a ese entendimiento de la palabra de Dios. Ahora, 4. ¿Cómo podemos tener una mente renovada? Es muy importante tener una mente renovada. Si no, no podemos avanzar en el camino cristiano. Mire, una mente renovada, ¿cómo la hacemos, pastor? Primero, número 1, para ir avanzando rápido, meditando. Meditación es una forma de dirigir nuestra mente a una cosa para comprender o discutir sobre ella. Eso es una meditación. No hablo de una meditación trascendental ahí, sino que hablo de una meditación en la palabra de Dios. Mire lo que dice el Salmo 1, versículo 2. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita. Mire qué hermoso. Esto es para nosotros, hermanos, es como que si fuera una almohada. Esta es la roca donde durmió aquel que estuvo allá, Jacob. Y al dormir en la roca comenzaron a activarse los sueños de Dios. A tal punto que dice la Biblia que vio bajar y subir ángeles. Bajar y subir ángeles. Mire qué hermoso cuando ponemos nuestra confianza plenamente en Dios. Por eso la Biblia dice que en ella está su deleite de día y de noche. Qué hermoso, hermano. Meditar la palabra de Dios nos lleva, hermano, a tener otro nivel de mente de Cristo, de mentalidad en Cristo, perdón. Porque, hermano, déjese de estar viendo muchas cosas que causan pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Y comience a meditar en la palabra, lea la Biblia. Antes de prender y encender el televisor, a escuchar las noticias amarillistas, lea la palabra. Antes de dormir, y en vez de escuchar las noticias, hermano, rojas y la crónica roja, la crónica que causa ese morbo, hermano, de cuántos murieron, cuántos. Antes de eso, lea la palabra de Dios. Medite en la palabra de Dios. Eso le va a llevar a usted a otro nivel espiritual. El pensamiento en el Señor, piense, primero medite, segundo piense en el Señor. Mire lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás. Cuando alguien me dice, pastor, ¿y ahora qué va a pasar? Tranquilo, aquí está la palabra.
Mientras la palabra de Dios nos sostenga, estamos del otro lado. Dice ahí, tú guardarás en completa paz a aquel, mire qué tremendo. Padre que está en la gloria, ayúdanos a entender, abre nuestra mente, Señor, para entender esto. A los que están allá en la transmisión, pido, Señor, que les abras el entendimiento y su corazón para que podamos entender esta hermosa palabra. Mire lo que dice, tú guardarás en completa paz. ¿A quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti, bendita palabra, porque en ti ha confiado. Hermosa palabra. ¿Cuándo nos guarda el Señor? Cuando nuestra mente persevera en lo que Él nos ha dicho, en su palabra. Mire qué tremendo. Entonces, no solamente es meditando, no solamente, hermano, es pensando en el Señor, sino también, hermanos amados, meditando con alegría. Salmo 104:34. Vaya anotando. Será mi meditación en Él y me regocijaré en Jehová. Me alegraré. Medito alegre, confiando en el Señor, ¿verdad? Si hay algo que vamos a derrotar es ese pensamiento de tristeza. Si hay algo que vamos a derrotar es ese pensamiento derrotista que está entrando ahí en el mundo, hermano, en el mundo entero. No hay pandemia peor que la pandemia del temor. Por eso el apóstol Pablo enseñó que en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera todo temor. Y echamos fuera todo temor en el nombre de Jesús. En el Salmo 104:34 dice, ¿quién quiera el Señor agradarse? Quiere el Señor agradarse, dice en esta versión. Me encanta esta versión, la de Dios habla hoy. Por eso puse las dos versiones ahí. Quiere el Señor agradarse de mis pensamientos. ¿Dónde se agrada a Dios? Como tú piensas. De mis pensamientos, pues solo en Él encuentro mi alegría. Haga la obra de Dios con alegría. Viva con alegría. Mañana levántese con alegría. Recuéstese esta noche a descansar con alegría. Dígale, levante sus manos y diga, Señor, gracias. Gracias por todo. Gracias por todo lo que recibí el día de hoy. Y por lo que no recibí, también te doy gracias, porque quiere decir que tú impediste, Señor, que algo no pasara. Pero te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias porque yo sé que vienen tiempos maravillosos para mí. Porque eso dice tu palabra. Por último, ministre sus pensamientos. Hermano, ministre sus pensamientos. Usted mismo, autoministrelos ahí. Como dice una hermana allá, suministre, autoministre sus pensamientos. Mire lo que dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, saque lo que es falso de su vida. Saque todo pensamiento falso. Señor amado, en el nombre de Jesús, dice ahí, ¿cómo ministramos nuestra mente? Aquí está la administración. Le voy a dar la clave en esta noche. Aquí está la administración. Todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso meditad, en eso pensad. El resto, ni lo pienses, deséchalo. Todo pensamiento que viene en contra de Filipenses 4:8, deséchelo en el nombre de Jesús. Alguien, no, que va a ir mal, deséchelo, bloquéelo. Póngale un bloqueo ahí. Dígale, este pensamiento no sirve. El pensamiento que sirve es todo lo puro, todo lo justo, todo lo digno, lo verdadero, lo digno, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable y todo lo que tiene virtud. Eso es lo que tenemos nosotros que pensar. Usando las armas de luz, porque también hay armas de la oscuridad. ¿Cómo usamos las armas de luz, pastor? Efesios 6:14. Estad pues, dice ahí, firmes, ceñidos vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos encendidos. Mire qué tremendo esta versión, hermano.
los dardos encendidos del maligno. O sea que vienen con fuego, vienen con calentura, vienen a dañar, vienen a destruir. Pero tú estás firme para destruir. Para concluir, sabemos que la vida del cristiano es como la luz de la aurora, que su vida va en aumento día tras día, hasta que el final es perfecto. Proverbios 4:18. De igual manera, la renovación de nuestra mente debe de ser un proceso en el que cada día nuestros pensamientos alcancen la madurez y obtengamos verdaderamente la mente de Cristo. Con esto quiero despedirme en esta noche. Quiero despedirme de esta noche de discipulado virtual, principalmente pidiendo a Dios que ponga paz en tu corazón. Y aún en el momento difícil que estamos pasando, como nación, como pueblo, como iglesia, como ciudad, como nación, como planeta, como mundo, tenemos una esperanza grande. Y la esperanza grande está en la bendita palabra de Dios. En Él confiamos, en Él nos movemos. En el libro de los Salmos dice, 104:34, dulce será nuestra meditación en Él, y en Él nos vamos a regocijar. Acostémonos contentos en esta noche. Quiero agradecerle por su presencia, quiero agradecerle por su sintonía ahí, por aquellos que están ahí, hermanos. Veo que hay varios comentarios ahí también. Gracias por estar pendientes, y quiero pedirle que comparta nuestra enseñanza. Queremos ser de bendición para muchos. El propósito es de predicar el Evangelio. El propósito es de hacerle conocer a otros que tenemos a un Cristo poderoso, tenemos a un Dios poderoso al cual servimos y el cual nos hace ir de gloria en gloria. Que Dios me los bendiga. Los espero el día jueves en nuestro nuevo discipulado virtual. Un gran abrazo a todos los que están allá y que Dios me los bendiga. Amén.